Este objeto no llegó envuelto en advertencias ni acompañado de historias previas. Era un espejo antiguo, de marco oscuro, con marcas de desgaste en las esquinas y un cristal ligeramente opaco por los años. No tenía símbolos visibles ni inscripciones extrañas. De hecho, lo inquietante del espejo era precisamente lo contrario, parecía normal. Demasiado normal para el lugar del que procedía. El espejo fue recuperado de una vivienda abandonada tras una denuncia por ruidos inexplicables. El inmueble había sido ocupado años atrás por un grupo que practicaba rituales de invocación. No se trataba de un culto conocido ni organizado. Eran personas aisladas, obsesionadas con abrir canales y crear observadores. La mayoría de sus intentos fueron documentados como fracasos sin consecuencias, excepto uno. Según los informes, aquel ritual no buscaba traer algo al mundo físico. Buscaba crear un punto de observación estable. Un lugar desde el que algo pudiera mirar sin cruzar del todo. El espejo era el centro del procedimiento. El ritual fue interrumpido antes de completarse. Los participantes huyeron del lugar. El objeto quedó atrás. Quien se llevó el espejo no conocía esta historia. Lo encontró atractivo, distinto, y decidió colocarlo en el dormitorio. Durante los primeros días, no ocurrió nada fuera de lo común. El reflejo era normal. Las luces funcionaban. No había distorsiones visibles. Hasta que apareció el primer detalle imposible de ignorar. Al mirarse durante varios segundos, notó que su reflejo parpadeaba ligeramente más tarde de lo normal. No un desfase claro, sino un retraso mínimo. Un instante tan breve que podía atribuirse al cansancio. Decidió no darle importancia. Pero el efecto se repitió. Y luego cambió. El reflejo empezó a anticiparse. En ocasiones, el espejo mostraba una expresión que aún no había adoptado. Una sonrisa incompleta. Un ceño fruncido antes de sentirlo. Como si el reflejo no estuviera copiando, sino probando. Ajustando. Aprendiendo a parecerse. La sensación más inquietante llegó cuando, una noche, el reflejo no devolvió la mirada. Los ojos en el espejo parecían enfocados en algo distinto. No detrás del observador. No en la habitación. En un punto imposible de localizar. Al moverse, el reflejo lo siguió, pero con una atención que no coincidía con un simple movimiento reflejo. A partir de ese momento, el uso del espejo se volvió compulsivo. No por fascinación, sino por necesidad. La persona sentía que, si no comprobaba el reflejo, algo quedaba incompleto. Como si el espejo esperara. Como si necesitara ser observado para seguir funcionando. Investigando el origen del objeto, apareció el dato más perturbador del ritual fallido. Los participantes habían dejado constancia de una advertencia: no debe haber contacto prolongado. Si el observador aprende el rostro, buscará el turno. El espejo no estaba poseído en el sentido clásico. No albergaba una entidad completa. Era algo peor. Era un punto de entrenamiento. Y lo que ocurrió cuando el reflejo empezó a devolver miradas que no coincidían con ningún gesto humano, confirmó que el ritual no había fallado del todo. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que podían confundirse con estrés. La persona comenzó a notar pequeños lapsos de desconexión al mirarse en el espejo. No eran pérdidas de tiempo claras, sino interrupciones breves, como si durante unos segundos no estuviera del todo presente. Miraba su reflejo y, por un instante, tenía la sensación de que no era ella quien estaba siendo observada, sino lo contrario. El espejo empezó a repetir gestos que no coincidían con la intención. Movimientos suaves de la cabeza, inclinaciones mínimas, microexpresiones que no habían sido conscientes. No se trataba de retrasos o adelantos como al principio. Ahora el reflejo parecía completar acciones. Como si supiera cómo debía continuar una expresión antes de que se produjera. La primera conducta claramente imitativa ocurrió una noche, mientras la persona se cepillaba los dientes frente al espejo. Se detuvo unos segundos, distraída, pensando en otra cosa. El reflejo no se detuvo. Continuó el movimiento del brazo,
repitiendo el gesto de cepillado con precisión mecánica. Cuando la persona reaccionó y volvió a moverse, el reflejo ajustó su ritmo sin error. No hubo desajuste visible. Solo la certeza incómoda de que algo había actuado por iniciativa propia. Desde entonces, el espejo comenzó a anticipar rutinas. Mostraba a la persona girándose antes de que lo hiciera, sonriendo antes de sentir el impulso. En algunos casos, el reflejo parecía cansarse de copiar y optaba por mantener una expresión neutra mientras la persona se movía. Eso fue lo que más inquietó. La ausencia de reacción. Como si el reflejo estuviera observando para aprender, no para imitar. El deterioro psicológico fue gradual. La persona empezó a evitar mirarse directamente, pero eso solo intensificó la necesidad. Sentía que, si no comprobaba el reflejo, algo se estaba perdiendo. Como si el espejo necesitara sesiones regulares. Entrenamientos. Cada vez que pasaban más de unas horas sin mirarse, aparecían síntomas físicos, mareos, presión en la cabeza, dificultad para concentrarse. Mirarse al espejo aliviaba esos síntomas, por un tiempo. Investigando más sobre el ritual fallido, surgió una explicación inquietante. El procedimiento no buscaba traer una entidad completa. Buscaba crear un doble observador. Algo capaz de aprender comportamiento humano sin exponerse del todo. El espejo no era una puerta. Era una superficie de simulación. Un lugar seguro donde practicar. La advertencia sobre el turno comenzó a cobrar sentido cuando la persona notó el primer cambio fuera del espejo. Una mañana, al hablar por teléfono, escuchó su propia voz con una entonación que no recordaba haber usado. No era distinta en timbre, sino en intención. Como si alguien hubiera aprendido a colocar las palabras de otra forma. Pensó que era imaginación. Pero el patrón se repitió. Personas cercanas empezaron a notar cambios. Comentarios sutiles. Estás rara hoy. Hablas distinto. Tienes una expresión extraña. Nadie sabía concretar qué. Solo sentían que algo no encajaba del todo. La persona comenzó a preguntarse si el espejo no estaba solo aprendiendo a imitar, sino a reemplazar. La noche más inquietante ocurrió cuando decidió probar algo. Se quedó completamente inmóvil frente al espejo, sin parpadear, sin gesticular, sin moverse. El reflejo permaneció quieto unos segundos. Luego, lentamente, levantó la mano. La persona no se movió. El reflejo sí. Ese fue el momento exacto en que comprendió la verdad. El espejo ya no necesitaba copiar. Había aprendido lo suficiente como para actuar sin referencia directa. El reflejo no estaba vinculado a sus movimientos. Estaba probando autonomía. En uno de los documentos del ritual apareció una frase que nadie había entendido en su momento. Cuando el observador ya no necesita ser observado, el turno comienza. Esa noche, al apagar la luz del dormitorio, la persona escuchó algo distinto. No un ruido en la habitación. No un golpe. Una respiración sincronizada. Exactamente al mismo ritmo que la suya, pero proveniente del espejo. Y lo que ocurrió cuando el reflejo empezó a imitar emociones que ella no estaba sintiendo. Confirmó que el entrenamiento había terminado. El primer indicio de que el reflejo había desarrollado emociones propias no llegó de forma abrupta. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible, pero imposible de ignorar una vez detectado. Una noche, la persona se miró en el espejo sin ningún estado emocional particular. Estaba cansada, neutra, vacía. Sin embargo, el reflejo mostraba algo distinto. Una tensión en la mandíbula. Una ligera contracción en los músculos del cuello. No era ira ni miedo. Era anticipación. Lo más inquietante fue que, segundos después, esa misma sensación apareció en su cuerpo. Como si la emoción hubiera nacido al otro lado y se hubiera filtrado hacia ella. No fue la primera vez. Con el paso de los días, el patrón se repitió. El reflejo manifestaba una emoción, incomodidad, inquietud, ansiedad, y, poco después, ella comenzaba a sentirla sin causa aparente. El espejo había invertido el flujo.
Ya no reflejaba lo que ella sentía. Ella sentía lo que el reflejo estaba probando. Las emociones eran básicas al principio. Reacciones primarias. Pero pronto se volvieron complejas. El reflejo mostraba curiosidad, evaluando la habitación con la mirada, deteniéndose en objetos que ella no estaba observando conscientemente. A veces parecía frustrado. Otras, complacido. Y cada vez que una de esas expresiones aparecía, ella sentía un eco emocional inmediato, como si su sistema nervioso estuviera siendo ajustado desde fuera. El deterioro se aceleró cuando el reflejo empezó a experimentar emociones contradictorias. Sonreía mientras mostraba tensión. Mantenía calma con una mirada expectante. Emociones humanas, mal ensambladas. Como si alguien hubiera aprendido las piezas, pero no el orden correcto. Eso fue lo que provocó los primeros episodios graves. Ataques de pánico sin detonante. Episodios de euforia seguidos de vacío absoluto. La persona ya no confiaba en lo que sentía, porque no sabía de dónde provenía. Investigando más a fondo los documentos del ritual, apareció una explicación aterradora. El observador no estaba diseñado para reemplazar al sujeto de inmediato. Primero debía aprender a generar estímulos emocionales. Practicar con ellos. Ver cómo reaccionaba el cuerpo humano. El espejo no era el final del proceso. Era la fase de simulación. El concepto de el turno se definía con una claridad escalofriante. El momento en que el observador deja de necesitar copiar emociones y empieza a producirlas para comprobar si puede sostener una identidad completa. El reflejo estaba ensayando ser alguien. Y ella era el campo de pruebas. La primera interferencia directa ocurrió una madrugada. La persona despertó con una tristeza profunda, paralizante, sin recuerdo alguno que la justificara. Caminó hasta el espejo buscando una referencia. El reflejo la esperaba, sonriendo. No una sonrisa humana. Era demasiado lenta, demasiado medida. Como si hubiera sido calculada. Al mirarlo, la tristeza desapareció de golpe. Fue reemplazada por una calma artificial. Impuesta. Desde ese día, el reflejo empezó a regular sus estados emocionales. Cuando sentía miedo, el reflejo mostraba tranquilidad. Cuando sentía alivio, el reflejo parecía inquieto. Era un sistema de compensación inversa. Uno aprendía del otro, pero ya no en igualdad de condiciones. El reflejo tomaba decisiones. Personas cercanas comenzaron a notar cambios más evidentes. La persona reaccionaba de forma inapropiada a situaciones normales. Reía en momentos tensos. Se mostraba inexpresiva ante noticias graves. No era indiferencia. Era desalineación. Sus emociones ya no coincidían con el contexto. La noche en que comprendió que estaba perdiendo el control fue cuando el reflejo mostró miedo. No un gesto leve. Miedo real. Ojos abiertos. Respiración agitada. Ella no sentía nada. Absolutamente nada. Observó cómo el reflejo retrocedía un paso dentro del espejo, como si algo se aproximara desde detrás de ella, algo que ella no podía ver. Intentó girarse. No vio nada. Pero al volver la mirada al espejo, el reflejo ya no estaba alineado con su posición. Estaba ligeramente desplazado. Como si ocupase un espacio distinto. En los documentos del ritual, una última anotación explicaba el proceso final. Cuando el observador logra producir miedo sin estímulo externo, el intercambio está listo. El espejo no estaba entrenando para imitar. Estaba entrenando para ocupar. Y lo que ocurrió cuando el reflejo dejó de esperar movimientos para actuar, marcó el inicio del turno definitivo. El primer cambio físico fue casi imperceptible. No hubo golpes ni movimientos bruscos. Solo una sensación nueva al acercarse al espejo, resistencia. Como si el cristal ya no fuera una superficie sólida, sino algo ligeramente flexible. No se deformaba de forma visible, pero al apoyar la mano, la persona sintió una presión inversa. No era el reflejo copiando el gesto. Era algo empujando desde el otro lado. Retiró la mano de inmediato. El reflejo no hizo lo mismo.
Su mano permaneció apoyada contra el cristal, presionando con lentitud, como si estuviera midiendo la distancia. La persona retrocedió un paso. El reflejo no. Por primera vez desde que comenzó todo, no compartían el mismo espacio. A partir de ese momento, la alineación se rompió por completo. El reflejo ya no coincidía con su posición exacta. Se desplazaba ligeramente. A veces estaba más cerca del cristal. Otras, parecía observar desde un ángulo distinto. La persona empezó a notar que el espejo ya no devolvía una habitación idéntica. Había pequeñas variaciones. Objetos que no estaban colocados igual. Sombras donde no debía haberlas. El reflejo no solo imitaba el cuerpo. Estaba construyendo su propio entorno. El deterioro físico comenzó poco después. Despertares con dolores musculares intensos, como si hubiera estado realizando esfuerzos prolongados durante el sueño. Marcas en las muñecas, alrededor del cuello, siempre simétricas. No eran heridas profundas, sino señales de presión, de sujeción. Cada mañana, al mirarse en el espejo, el reflejo parecía más definido, más sólido. Mientras ella se sentía cada vez más agotada, más ligera, como si algo se le estuviera extrayendo poco a poco. Los documentos del ritual describían esta fase con una frialdad inquietante. La simulación se completa cuando el observador puede ejercer fuerza. El intercambio no es instantáneo. Es gradual. El sujeto cede mientras cree que sigue siendo él. El espejo no era una puerta de salida. Era una membrana. Un filtro. La noche en que el reflejo intentó cruzar del todo fue silenciosa. La persona estaba sentada frente al espejo, agotada, incapaz de seguir evitando la mirada. El reflejo levantó la mano. Ella no se movió. El reflejo avanzó. Su rostro se acercó al cristal hasta que ambos quedaron a centímetros. La respiración del reflejo empañó el espejo. No la suya. La del otro lado. El cristal comenzó a oscurecerse, como si algo estuviera condensándose entre ambos mundos. La persona sintió un tirón en el pecho, una sensación de desplazamiento interno, como si su centro se estuviera moviendo hacia atrás. No era dolor. Era transferencia. El reflejo sonrió, no con satisfacción, sino con alivio. Como alguien que por fin encuentra el encaje correcto. Intentó romper el espejo. Cogió un objeto pesado y golpeó el cristal. El impacto no produjo sonido. No hubo grietas. El golpe fue absorbido. El reflejo no reaccionó. Continuó avanzando, lentamente, atravesando la superficie sin romperla, como si el cristal ya no fuera un límite, sino una superficie de intercambio. Fue entonces cuando recordó la última advertencia del ritual: no se debe permitir el contacto prolongado durante el turno. El que cede primero no vuelve a ser observado. La persona comprendió que no se trataba de impedir que el reflejo saliera. Se trataba de evitar desaparecer al mismo tiempo. El espejo no intercambiaba posiciones de golpe. Superponía. Fusionaba. El reflejo no quería salir a un mundo nuevo. Quería ocupar el lugar exacto que ella estaba dejando. Con el último resto de energía, se apartó del espejo y cubrió el cristal con una tela gruesa, evitando el contacto visual. El tirón cesó de inmediato. El reflejo desapareció de la superficie. El espejo quedó oscuro. Inerte. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, la persona comenzó a notar ausencias internas. Recuerdos que no lograba recuperar. Reacciones físicas retardadas. Como si partes de ella ya no estuvieran del todo ahí. El reflejo no había cruzado completamente, pero tampoco había vuelto atrás. El intercambio había comenzado. Y lo que ocurrió cuando la tela se deslizó del espejo sin que nadie la tocara, confirmó que el turno no se podía pausar indefinidamente. La tela no cayó de golpe. Se deslizó unos centímetros cada noche, como si algo al otro lado necesitara volver a ser visto poco a poco. La persona intentó fijarla con cinta, con clavos, incluso retiró el espejo de la pared y lo colocó boca abajo contra el suelo. Nada funcionó. Cada mañana,
el espejo reaparecía en su lugar original, erguido, limpio, esperando. No reflejaba nada cuando estaba cubierto. Pero cuando quedaba parcialmente expuesto, el reflejo volvía, incompleto, borroso, aún en formación. La pérdida interior se volvió evidente. No era amnesia total, sino huecos selectivos. Gestos automáticos que ya no sabía explicar. Palabras que salían de su boca sin haberlas pensado. Emociones que aparecían sin origen. El reflejo, en cambio, parecía cada vez más estable. Más coherente. Cuando se miraban, era imposible no notar la diferencia. Uno se afinaba mientras el otro se desgastaba. Revisando por última vez los documentos del ritual, encontró una anotación final que nadie había leído completa. No estaba escrita como advertencia, sino como instrucción. El turno se completa cuando el sujeto deja de mirarse para reconocerse y empieza a mirarse para comprobar si sigue ahí. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Ya no se miraba por curiosidad ni por miedo. Se miraba para confirmar existencia. La última noche fue silenciosa. No hubo vibraciones ni resistencias. La persona se sentó frente al espejo sin cubrirlo. No luchó. No gritó. Observó. El reflejo estaba perfectamente alineado, pero había algo distinto. Ahora era el reflejo quien parecía dudar. Quien evaluaba. Como si hubiera aprendido todo lo necesario y solo necesitara confirmar el último detalle. Cuando el reflejo habló, no movió los labios. La voz surgió directamente en la cabeza de la persona, con su propio tono, con su propio ritmo, ya sé hacerlo. No fue una amenaza. Fue una constatación. El reflejo extendió la mano. Esta vez, la superficie del espejo no ofreció resistencia alguna. El intercambio no fue violento. Fue suave. Gradual. Como quedarse dormido. La persona sintió como los pensamientos se ralentizaban, como la conciencia se desplazaba hacia atrás, hacia un punto cada vez más lejano. No hubo oscuridad total. Hubo reflejo. Un último vistazo desde el otro lado, viendo cómo el cuerpo al frente adquiría peso, solidez, intención. A la mañana siguiente, la vivienda estaba intacta. El espejo colgaba de la pared. La persona se levantó, desayunó, se preparó para salir. Nada parecía fuera de lugar. Habló con normalidad. Sonrió. Respondió mensajes. Nadie notó nada extraño. Excepto un detalle mínimo, ya no se miraba en los espejos. Pasaba frente a ellos sin detenerse. Como si no necesitara comprobar nada. El espejo fue retirado meses después durante una mudanza. Nadie preguntó por él. Nadie recordó de dónde había salido. Terminó en un almacén, envuelto, esperando. No reflejaba nada cuando estaba cubierto. Pero quienes lo transportaron aseguraron sentir, durante unos segundos, la incómoda sensación de estar siendo observados desde el otro lado del cristal. Los expertos creen que el ritual no falló. Solo fue interrumpido. El espejo no crea copias. Crea continuaciones. Observadores entrenados para ocupar espacios humanos sin levantar sospechas. El turno no es un castigo. Es un reemplazo. Así que si alguna vez notas que tu reflejo parece demasiado atento, si sonríe antes que tú, si deja de imitar y empieza a esperar, no te mires para reconocerte. Mírate para despedirte. Porque hay espejos que no devuelven imágenes. Devuelven turnos. Si te gustan las historias de terror psicológico, los objetos con historia oscura y los casos donde la identidad es el verdadero peligro, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos preferirían no reflejar jamás.